Esta serie que vamos a empezar se llama Un vistazo al libro de Dios. ¿Sí saben lo que es un vistazo? Es una mirada rápida, ¿no? O sea, no vamos a escudriñar profundamente. Es un vistazo al libro de Dios. ¿Cuál es el libro de Dios? La Biblia. Y vamos a empezar el día de hoy por el libro de Génesis. Y le he puesto allí por título, porque algunos de ustedes siempre están escribiendo los títulos, la insuficiencia del hombre sin Dios. La insuficiencia del hombre sin Dios. Y usted dirá, pero Génesis, bueno, ya nos vamos a dar cuenta por qué el hombre es insuficiente sin Dios. Yo no pretendo estar de acuerdo con todos los teólogos, ¿verdad? Porque cada uno dice el libro de los orígenes, ¿no? El libro de los principios. Y así cada uno lo pone. Pero pues yo le he puesto la insuficiencia del hombre sin Dios. La Biblia ha sido dada al ser humano con el propósito de que el ser humano lo lea. La Biblia es el manual para el hombre. Sin embargo, son muy pocos los que leen la Biblia. Muchos tienen la Biblia de adorno ahí en su casa. Cuando uno va a evangelizar y dice, ¿usted tiene una Biblia? Sí, claro, ¿cómo no? A ver, sácalo. Lo saca todo, el polvo, ¿verdad? Y algunos cristianos cuando uno lo visita a su casa, igual, ve el polvo. Oye, esa Biblia como que hace tiempo no la abre. Y alguien está diciendo, ya no lo voy a invitar a mi casa para que no se fije. ¿No? La Biblia, hermanos, es un libro tan extraordinario, escrito por 40 autores aproximadamente, en diferentes épocas, diferentes tiempos. Sin embargo, tiene una armonía que solamente Dios la puede dar. Y Dios es un Dios que anhela revelarse, que desea revelarse. Él no se mantiene callado como lo hacen los dioses paganos. Los dioses paganos tienen boca, pero no hablan. Tienen boca, pero no pueden decir ni su nombre. Los dioses antiguos, como los dioses modernos, son igual. Pero el Dios que nosotros servimos, Él le agrada darse a conocer a sus criaturas. Y el Dios de la Biblia es un Dios que habla. Desde la creación y a través de toda la historia, Dios se ha revelado a través de la Biblia. Él habló, y cuando Él habló, ¿qué sucedió? El universo apareció. No había nada y dijo, hágase, y fue hecho. Nada. ¿Sí sabe lo que es nada? No existía absolutamente nada. Dice el Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo y fue hecho. ¿Quién tiene ese poder? Aparte de Dios, del Dios de la Biblia. Nadie. Lo que nosotros vamos a hacer, mis amados hermanos, es un estudio panorámico de la Biblia, libro tras libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, y vamos a estudiar el ambiente, el mensaje y la relación que tiene cada uno de ellos con el todo, porque recuerden que la Biblia no se contradice. Génesis no puede contradecir, por ejemplo, Apocalipsis, ni Apocalipsis puede contradecir lo que ya está escrito en Génesis. Cuando nosotros hayamos terminado de ver toda esta serie, es decir, todo este panorama, vamos a poder nosotros entender y examinar cuál es el modelo de Dios, cuál es la revelación de Dios. Y déjenme decirles que toda la Biblia, por ejemplo, habla de un Dios soberano. ¿Qué es un Dios soberano? Es un Dios que hace lo que Él quiere. Pero cuando decimos que es un Dios que hace lo que Él quiere, estamos hablando de un Dios que también es justo. Aunque Él puede hacer todo, nunca va en contra de la justicia, porque Él es justo. Y aunque Él puede hacer todo lo que quiera, nunca va en contra de su atributo del amor. Es soberano, sí. Y es lo que vamos a ver a través de toda la Biblia. Dios soberano. Pero toda la Biblia nos habla de la única historia de redención del hombre también. Porque no hay más, hay una sola historia.
Y hay muchas cosas, desde luego, que tal vez a veces no podemos explicarnos. A veces no podemos comprender a plenitud. Hay cosas muy difíciles de comprender. Lo dijo el apóstol Pedro. Sí, hay cosas difíciles. Sin embargo, con la ayuda del Señor trataremos de poder estudiarlo. Hay un filósofo griego llamado Herodoto, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando uno estudiaba en historia, ¿verdad? Hablaban de este Herodoto, era un maestro, era un erudito que vivió 300 años antes de Jesucristo y a él se le denomina el padre de la historia, a Herodoto. Es decir, es el primer historiador. Y son sus escritos quienes han sido conservados, e incluso el día de hoy todavía hay escritos de él. Han sido guardados, ¿no? Y así que si usted ha estudiado algo de historia, por ahí busque y se habrá, no sé si usted recuerda, ¿no? A Herodoto, ¿no? Ese es un nombre no tan recomendable para su niño si usted va a tener, ¿verdad? Porque ya son nombres muy antiguos, ¿no? Ahora, ¿sabe cuál es lo más destacado de la Biblia? De la Biblia, ¿sabe qué cosa es? Que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, entre los cuales está Génesis, los 5 primeros libros que vamos a ver, y los terminó de escribir, ¿sabe cuánto tiempo? 1000 años antes de que Herodoto naciera. ¿Qué les parece? Es mucho más antiguo entonces la Biblia que los escritos de Herodoto. De estos 5 primeros libros, a estos 5 primeros libros se le llama el Pentateuco, Penta, 5, el Pentateuco, y Génesis pues es el primer libro del Pentateuco. Y este nombre de Génesis viene de la versión de la Septuaginta y viene de una palabra griega geneseos que significa origen o fuente. Mientras que su título hebreo se deriva de la primera palabra de la Biblia que traducida es en el principio. Es lo que ve, ¿no? Cuando habla de Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, ¿no? Entonces, este libro, hermanos, de Génesis es fundamental porque nos va a introducir de una manera magistral en la revelación escrita de Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia, no, en ninguna parte vamos a notar de que la Biblia trata de demostrar que Dios existe. Y cuando alguien dice, yo no creo que Dios exista, y Dios te dice, a mí no me importa. Lógico, porque en la Biblia en ninguna parte dice, oye, mira, cree porque te voy a demostrar que existe Dios. No, la Biblia simplemente empieza en el principio. ¿Qué está asumiendo? Que está asumiendo que hay un Dios. ¿Sí comprendemos la idea? Entonces, porque Dios no está para demostrar caprichos de nadie. A ver, dígale, de nadie. Porque muchas veces queremos nosotros que Dios cumpla los caprichos. Y muchos dicen, si Dios hace esto, entonces creo. Y si no lo hace, ¿qué? Dios sigue siendo Dios. Si Dios me da esto, ¿y si no te lo da? En el principio eso demuestra autoridad. Demuestra que Dios no está para hacerle y suplir el capricho de nadie. Y al explicarnos los orígenes, este libro de Génesis traza simultáneamente las líneas maestras que van a conducir a lo largo de toda la Biblia hasta la consumación en el final con Apocalipsis. Y Génesis se divide básicamente en 3 secciones. El número 1, la descripción del mundo, su creación y sus relaciones con Dios. Es decir, el comienzo de la historia del mundo. Y ahí Dios manifiesta su soberanía. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le dijo, Dios, sabes que tienes que hacer una tierra redonda que mida tanto no, un diámetro de tal. Mira que tiene que tener un movimiento de rotación y otro de traslación. Y además le tienes que poner un satélite para que esté ligeramente inclinada de tal manera que pueda cumplir ese rol para el que fue creado. Y también no te olvides, mira, vas a crear humanos, por favor, le pones oxígeno para que respiren. Nadie le dijo nada a Dios cómo tenía que hacerlo. Dios lo hizo solo en su gran sabiduría, porque Él es así. Él es todopoderoso.
Entonces ahí vemos que a Dios nadie le dijo, hey, haces un planeta que se llame Tierra, haces otro que se llame Marte, y haces otro que se llame Venus, y otro Mercurio, otro Neptuno, otro Plutón. En fin, comienzas. No, simplemente Dios dijo, hágase, y fue hecho. Punto. Es decir, Dios es soberano porque hace las cosas como Él. Pero no solamente hizo los planetas, también hizo los animales. Nadie le dijo, mira, al perro ponle 4 patas. Dios le hizo porque Él es sabio. Lo hizo así. ¿Qué hubiera pasado un perro con 3 patas? Perdería el equilibrio. ¿Es cierto, sí o no? Entonces se dan cuenta que hasta en eso Dios es sabio. Pero Dios pudo haberle puesto al perro alas. ¿Lo pudo haber hecho, sí o no? Sí, porque Dios es Dios. Pero en su sabiduría dijo, no, este no va a volar. Así que este simplemente va a caminar. ¿Sí comprenden la idea? Dios entonces manifiesta ¿qué cosa? Su soberanía, porque a Él nadie le dice lo que Él tuvo que hacer en la creación. La segunda división, la sección, es el esquema de la historia de la humanidad antes de Abraham. La revelación de las relaciones entre Dios y la raza humana y cómo comienza la historia del pueblo escogido de Dios. Y ahí podemos ver cómo Dios, y eso ustedes lo saben, si leen, no lo han leído, lean Génesis. Ahí vamos a ver cómo Dios escoge a un pueblo porque a Él le da la santa gana. Abraham, de ahí viene todo el pueblo judío. Nadie le dijo, oye, mira, Abraham, pobrecito, mira, como que necesita que le eches una manito, Dios. Fíjate, no, Dios simplemente decidió escogerle a Abraham. Hubo una elección de parte de Dios. Y entonces ahí vemos qué cosa, la soberanía de Dios también, una vez más. Porque nadie le dijo, escógete a Abraham. Había otra gente, pero Dios dijo, no, yo voy a escoger a Abraham. Así de sencillo. Y en tercer lugar, la tercera división tiene que ver con la historia del pueblo del pacto hasta que se fueron a Egipto, del capítulo 11 hasta el capítulo 50 de Génesis. El autor de este libro de Génesis se le atribuye a Moisés, según la tradición judía y también la tradición cristiana. Y aunque en Génesis no encuentran por ninguna parte, sin embargo, cada vez que los judíos se referían al Pentateuco, decían los libros de Moisés. Porque ellos entendían que había sido Moisés quien había escrito, pues Génesis, los 5 libros de hecho, ¿no? Entonces, al leer Génesis, hermanos, nos sitúa de nuevo en el amanecer de la historia de la humanidad. Pero a pesar de que eso es tan actual como de que es tan viejo, diríamos, sin embargo, cuando comenzamos a leerlo, parece tan actual como el periódico del norte que va a salir mañana. Cuando ustedes ven los periódicos, los diarios, las revistas, ellos sé que los astrónomos se quedan asombrados que descubrieron un nuevo planeta y Dios ya lo había creado hace muchísimo tiempo. Estaban explorando el mar y descubrieron que hay nuevos peces que nunca en su vida le habían puesto un nombre, no tenían ni un nombre, no sabían cómo ponerle. Pero ese pez estaba viviendo desde la creación cuando Dios dijo, hágase. A ver, no sé si usted va captando la idea. Es extremadamente impresionante porque la Biblia, si usted comprende, es mucho más actual que el periódico de mañana. Podemos ver entonces, ¿qué cosa? El poder de Dios. Normalmente, no sé si usted se ha percatado esto. Cuando usted comienza a leer la Biblia, como que la Biblia tiene mucha vida. Como que la Biblia tiene color, ese colorido de la vida diaria, cotidiana. Que cuando comenzamos a leerlo, como que nos transportamos a ese momento de cómo fue y cómo fue que Dios dijo. Y tú comienzas, ¿verdad?, a tener eso en ti. Cuando, no sé, si usted recuerda, si está familiarizado con la arqueología, pues ahí hablan de los cilindros y hablan de las tablas de piedra y hablan de los restos arqueológicos del pasado, ¿verdad? Y nos trata de dar una imagen ahí un poco rudimentaria, ¿verdad? Pero es diríamos,
muy frío para poder entenderlo. Por eso, cuando tú lees un libro de arqueología, oye, ¿y esto qué? ¿Qué onda con esto? Como que no captas la idea. Pero cuando tú lees la Biblia, es diferente. Tienen esa vida que solamente puede transmitir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo de Dios, porque Él fue el que obró directamente. Y cuando comenzamos a leer, por ejemplo, sobre las diferentes personajes que se narran aquí. Por ejemplo, Abraham muchas veces es más conocido que algunos de nuestros familiares más lejanos. A ver, ¿usted recuerda cómo se llama su tatarabuelo? Pero sí sabe quién fue Abraham. ¿O no? Pues sí. Aún los que no han leído la Biblia, ¿saben quién fue Moisés? Porque lo vieron en la tele. No, cuando viene Semana Santa, ¿verdad? Y ahí comienzan a pasar ¿saben quién fue Noé? Pero no saben quién fue sus familiares. ¿Y por qué es que sabemos todo esto? Bueno, porque la Biblia así es como nos transmite a nosotros. Y muchas veces, lo leemos y nos metemos tanto ahí en la palabra que nos parecen ya conocidos. Cuando hablamos de Abraham, ya tienes una idea, una figura de cómo es él. Cuando hablas de Noé, cuando hablas de Isaac, ya tienes una idea y parece que han sido hasta cuates contigo. No, o sea, no, cuando usted comienza a leerlo en esa magnitud, si usted lo lee por encimita, pues no. Pero cuando usted comienza un poco más y más y apenas le hablan, José, no, y usted ya sabe todo, ya tiene todo el panorama completo de ellos. A nosotros nos va a resultar así de cercanas porque Dios, mediante su Espíritu Santo, a través de este libro, ha podido conservar de una manera maravillosa, dándole color, profundidad y haciendo que sean amigables hasta cierto punto a nosotros. La gran sabiduría de Dios lo bajó a nuestro nivel para poder comprenderlo. ¿Qué significa? Un Dios de amor. Porque si Dios no hubiera dado esto escrito a través de la Biblia, ¿cómo conoceríamos a Dios? ¿Cómo conocería usted a Dios? ¿Tendría forma? No, evidentemente no. ¿Cuál es el propósito de este libro de Génesis? Pues el propósito es relatar la historia de cómo Dios crea el universo, sus relaciones con el hombre, la caída del hombre y la forma que comienzan a desarrollarse los planes redentores de Dios a través de la elección de una persona. ¿Quién fue? Abraham. El cual vendría a ser, dice, bendición. ¿Para quién? Para toda la humanidad por medio de su descendencia. Déjenme decirles algo, que el plan de redención, fíjense, yo el otro día les decía, Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que Dios no cambia. El otro día les decía que Dios no tiene plan B, ¿recuerdan? Miren, cuando Dios crea al hombre, Dios sabía que el hombre le iba a fallar antes que lo creara. Es decir, Dios ya sabiendo, Él ya tenía el plan. Antes de decir, hágase, ya había el plan. ¿Cuál plan? El plan de redención. El plan para poder salvar al hombre ya estaba dado. Es decir, que cuando Adán y Eva pecan, no le agarró por sorpresa. Uy, vamos a junta porque pues la echaron a perder, ya la regaron. No pensábamos esto. ¿Cómo es que iban a pecar, no? Si los hicimos perfectos. No. Dios ya sabía que eso iba a ocurrir. ¿Sí comprenden? O sea, Dios no dijo, vamos a ver qué hacemos para poder mejorar las cosas. No, porque Dios ya sabía. Porque Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Como vemos, mis amados hermanos, Génesis no solamente es historia, porque si solamente fuera historia, pues sería de poca importancia para nosotros. Pero el libro de Génesis contiene un mensaje tremendo y lo estamos viendo los días martes. ¿Cuántos recuerdan los estudios de los martes? Y hay mucho que aprender. Si usted se pierde los martes, se está perdiendo de mucha bendición. Justo el martes pasado, anteayer, hablamos, ¿no? Que Dios no tiene plan B.
Tiene un único plan y ese plan se va a cumplir aunque usted no venga. A ver, ¿quién dice amén? Los que no vienen. No. Hermanos, Génesis entonces no solamente es un libro histórico, sino también es un libro que nos habla de la redención, de la salvación del hombre. Por lo tanto, esto nos debe alegrar a nosotros. Hay una declaración tan poderosa donde nos muestra de la insuficiencia del hombre sin Dios. Y ese es justamente el mayor propósito del libro. Por eso que la nota clave de esto es ¿qué cosa? Esa revelación que va a venir. ¿Cómo se va manifestando? Pues se va manifestando de diferentes maneras. El plan redentor desde que el hombre cae. ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando viene y le dice, primero, cuando Dios se presenta ante Adán y Eva que habían pecado, ¿dónde tú estás? Y los que son incrédulos dicen, mira, ¿cómo dice que Dios es omnisciente? ¿Y por qué le pregunta dónde tú estás? Y eso también le he explicado por qué Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Esa tiene otra connotación. Entonces, estaban cubiertos con ¿qué? Pues con hojas. Y Dios, ¿qué cosa hizo? Tuvo que matar un animal, evidentemente, para poder protegerlos. Ya estaba viendo ¿qué cosa? Cómo iba a ser la redención. Y podemos ver así a lo largo de todo eso. Si comienzo a explicar eso, que ya lo estamos explicando en los martes, pues no voy a seguir avanzando. Entonces, lo que vemos aquí, o lo que Dios revela, mis amados hermanos, es que el hombre no puede nunca estar completo sin Dios, que no puede descubrir ni cumplir con el verdadero significado de su vida sin tener una auténtica relación personal con un Dios que more dentro de él. Entonces, la insuficiencia se nos muestra en tres ámbitos en los que todos nosotros vivimos. Y ahí va, número uno, los ámbitos en que el hombre es insuficiente. Primero, en el ámbito de las relaciones naturales, es decir, por medio de lo que llamamos las ciencias naturales, la cosmología, el estudio del universo, el origen, su composición, la geología acerca de la Tierra, sus multiformes aspectos acerca de los cuales creemos conocer tanto en la actualidad, y a la final cuando descubrimos algo más nos decimos, ¿y esto cómo es? Hace poco estuve leyendo un periódico, las noticias, no es un periódico, es digital, pero es una noticia. ¿Qué creen? Que en el Amazonas hay un río que sale agua hirviendo. Y dice, pero muchos dirán, pero es un volcán. No hay volcanes a 400 kilómetros ahí cerca, a la redonda, de donde comienza a fluir. Y lo peor de eso, lo peor o lo mejor diría, es que, mire, está saliendo agua hirviendo. No hirviendo, a 80 grados, casi hirviendo, ¿no? A 100 grados es ¿no? El límite de la ebullición, pero no llega ahí, a 80 grados, pero es bastante caliente. Caliente, luego fría. Y luego caliente, y luego fría. Los de National están sacados de onda. Los de Nat Geo, sí, saben ese canal, ¿no? Donde se ve. No saben, o sea, ¿y esto qué? O sea, creían que se lo sabían todo y cuando Dios les muestra un poquito, ¿qué dicen? Oye, ¿y esto qué? No sé si usted comprende. O sea, se quedan en nada. Es decir, el hombre sin Dios no va a llegar a conocer todo lo que Dios es y ha hecho. O sea, eso estoy hablando. El segundo aspecto es el ámbito de las relaciones humanas, hermanos, que abarcan lo que llamamos la sociología, la psicología, la psiquiatría, juntamente con todos los psicos, ¿no? que hoy en día le dan bastante importancia. Porque el hombre no sabe cómo, por ejemplo, tratar el asunto de las personas. Oye, ¿por qué este mató a este y este no sé qué? Pues se le cruzaron aquí los fusibles. No, lo que hay es maldad en el corazón. Pero si no conoce a Dios, pues ¿qué va a hacer? Y cuando un hombre engaña a su mujer, le dice, es que tu papá seguro era así. Sí, era mi papá. Bueno, es por eso, ¿no? Los genes y por eso. ¿Y qué? ¿Será que es así? Es que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, les falta conocer a Dios.
de tal manera que puedan comprender verdaderamente cómo es la naturaleza humana. Y el tercer ámbito de las relaciones espirituales, es decir, la teología, la soteriología, la filosofía. Soteriología es sobre la salvación, teología, el estudio de Dios. En relación a cada uno de estos aspectos vitales, incluyendo muchos de los detalles que nos interesan en este libro de Génesis, vamos a ver, hermanos, que el hombre separado de Dios es totalmente insuficiente. Y este mensaje va a resonar a lo largo de todo este libro, como si fuera una campanada y ¡pim, pim! No te olvides que el hombre es insuficiente sin Dios. Y sigue avanzando, el hombre es insuficiente sin Dios. Permítanme mostrarles lo que quiero transmitirles el día de hoy. Los dos primeros capítulos tienen que ver principalmente con el mundo y la naturaleza, ¿no? Y este libro de Génesis comienza con el hecho material más importante de nuestro mundo hoy. El hecho de que vivimos en un universo. Somos conscientes de ello cuando nos colocamos bajo las estrellas. Pues acá, como en Monterrey, no, hombre, ya nos amolaron el cielo, ya ni las estrellas se ven. Las estrellas siguen ahí, no se las robaron. Lo que pasa es que la contaminación no nos deja ver, pero ahora los domingos que estoy saliendo para Juárez y miro al techo ya para venirme, siempre me estoy mirando allá al techo, digo al cielo. Y las estrellas, hermanos, se ven todas las constelaciones, ¿verdad? Se pueden apreciar y qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Ahora, y pues qué maravilloso que podemos contemplar todo. Es un espectáculo extraordinario, hermanos. El hombre ha quedado fascinado con todo ello. Y el hombre con el telescopio más avanzado, el Hubble, el más avanzado del mundo, ¿verdad? Estaba viendo todo y ha ido recopilando. Y de pronto se da cuenta, oye, pero nos faltó un planeta, mira, acabamos de descubrir. Ah, pero no solamente eso, mira, por ahí hay otras galaxias. Y dice, ahora dicen que hay otro planeta similar a la Tierra de aquí a 300,000 años luz. Es decir, el hombre sigue ¿qué? Descubriendo. Es decir, sin Dios es insuficiente, no va a llegar a conocer nunca, porque Dios es infinito. Cuando el hombre comienza a investigar el universo a nuestro alrededor, va a mirar hacia allá y va a decir, uy, pero este es infinito. Y mira hacia el otro lado y también es infinito. Y mira por allá, por donde vaya. Está acorralado, no puede. Los científicos han descubierto que hay más de 1 millón de galaxias como la nuestra. Así que si tú te creías ahí la última Coca-Cola del desierto, déjame decirte que no. Que hay 1 millón de galaxias y más grandes que la nuestra. Nos quedamos, hermanos, alucinados cuando nos ponemos a pensar en todas estas maravillas, ¿no? Cuando las escrituras simplemente comienzan con estas palabras ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así sencillo. O sea, para Dios no es la gran cosa. ¿O sí? No. Es parte de su creación y Él lo tiene bajo su dominio. Pero sí es bueno, porque dijo que Dios todo lo que había creado era ¿qué? Bueno, ¿no? Esa es la historia pues del principio de Génesis. Nos encontramos con un universo que para el hombre es un misterio, no ha descubierto totalmente, no ha descubierto dónde está, o sea, le faltan de conocer demasiadas cosas. Conocemos muy poquito respecto al universo. Cuando el hombre dice, cuando este astronauta, ¿no? Medio soberbio, ¿no? Dijo, mira, yo subí allá a la luna, pues apenas a la luna, dice, y no vi a Dios, así que Dios no existe. Pues le digo, cuando tú vayas ahí a esa galaxia que está a 2 millones de años luz y regreses y me digas que no existe, tal vez, ¿no? Pero que la luna. ¿Y si la luna sabe, en medio del universo, sabe cómo es? ¿Usted tiene una idea? ¿No? Vamos a decir, supongamos, que el universo sea todo México. Y usted diga, se va de aquí a la tienda y regresa y diga, oye, fíjese, oye, acá en México no hay nieve. ¿Podrá ser cierto eso? ¿Por qué?
Porque usted no ha visitado Chihuahua. Y en Chihuahua hay nieve, ¿sí o no? O sea, un viajecito así de aquí a la tienda y ya dice, o sea, hermanos, así de ridículo es el hombre. Es decir, el hombre sin Dios es imposible de que pueda percibir las cosas de Dios. Por ejemplo, la complejidad del núcleo del átomo. ¿Sí saben lo que es el átomo? ¿Recuerdan? Eso pues en primaria, ¿verdad? Nos enseñan ahí sobre el átomo, que es la unidad básica de la materia. Toda la materia está compuesta por átomos. Es la unidad más pequeñita que hay de la materia. Toda la materia, cada materia, pues es el átomo, ¿no? Y los científicos dicen que ya habían descubierto todo, cuando de pronto dicen, ¿saben qué? Ese átomo es astronómicamente complejo que ni siquiera sabemos cómo empezar. Y todo lo que vamos descubriendo, ¿saben qué? Vemos que no hemos descubierto nada. Y es justamente en este punto en el cual empieza la Biblia a ofrecernos las respuestas sobre las cosas que los científicos no pueden contestar. ¿Qué es lo que hace que funcione el universo? ¿Quién? ¿Qué hace que funcione el universo? El poder de Dios. Pero ellos no lo saben. Siguen investigando y no lo van a saber. ¿De dónde salió? Del Big Bang, dice uno. No, o sea, del agujero negro. Y son teorías. ¿Quién nos creó? Algunos dicen que el chango es su ancestro. No, se ha escuchado esas barbaridades, no, en la escuela. ¿Para qué estamos aquí? Para trabajar como burros. No. O sea, algunos ni siquiera saben por qué están aquí. ¿Por qué nacieron? Saben que a pesar de todos los avances científicos, la ciencia no ha podido encontrar una respuesta válida a estas preguntas que yo acabo de hacer. Ahora, Génesis ofrece pues las únicas respuestas adecuadas a estas preguntas. Nos revela que la clave de la vida humana, incluyendo el universo material y el misterio de nuestra propia naturaleza, además del ámbito invisible de la vida espiritual, acerca de las que sabemos bastante poco, ¿saben qué? Es espiritual y no física ni material. Eso es, porque Dios de lo que no existía, hizo que existiera. De lo que no había, hizo. Entonces, es por esta la razón por la que nunca podremos conocer por nosotros mismos el universo ni a Dios estudiando la naturaleza de este modo. No lo entenderemos nunca, ya que y siempre vamos a encontrar con que la puerta se cerró. Oye, hasta acá nomás es nuestro límite, ya no vamos más. ¿Sí entiende? O sea, por eso, esa es la razón. Y se vuelve tan complejo, pues que ya no la podemos ni captar, ya no sabemos ni qué hacer, porque la Biblia nos dice que la clave se encuentra en ¿qué? En el ámbito espiritual. Y el ámbito espiritual es mucho más real incluso que el ámbito que nosotros vemos. ¿Sí? Muchísimo más. Cuando cogemos este libro, y saben de qué libro estoy refiriéndome, ¿no? ¿Cuántos entienden? Ok. Y lo abrimos, descubrimos que vamos más allá de todos los descubrimientos de la ciencia actual, para poder a nosotros trasladarnos o introducirnos en un aspecto al que todavía no ha llegado la ciencia, porque la ciencia no ha podido lograr respuestas que nosotros ya las tenemos. Fíjense lo que dijo Albert Einstein cuando él pone el dedo en la llaga con respecto a lo inadecuado de la ciencia. Y yo quisiera leer este fragmento para no saltearme nada. Fíjense, Albert Einstein, uno de los científicos más destacados, ¿no? Dice, la ciencia es como leer una novela de misterio. Se va uno al kiosco del barrio y se compra una novela de $1. Claro, hoy día cuestan más, ¿verdad? Pero más, dice, nos la llevamos a casa y nos vamos a la cama por la noche. Se ha marchado todo el mundo y la casa está oscura. Nos metemos en la cama, encendemos la luz de la mesilla, nos colocamos bien las almohadas y nos ponemos a leer. En el primer capítulo se producen 2 o 3 asesinatos y hay varios cadáveres por ahí. El relato comienza a centrarse sobre el quién lo habrá hecho. Según vamos leyendo, nos vamos encontrando con una serie de claves. Cuando vamos por el tercer capítulo, decidimos que el responsable es el mayordomo.
Y continuamos leyendo y la culpa parece apuntar más y más al mayordomo. Pero al llegar al último capítulo, en el que de repente toda la evidencia encontrada hasta el momento queda desbaratada y nos encontramos con que después de todo, el responsable no ha sido el mayordomo, sino la viejecita con las playeras del tercer piso. Ella ha sido. Einstein nos dice que la ciencia es así. Y así pasa en todas las novelas de misterio. Seguro fue él, fue. Y al final se dan cuenta que no fue él. Es igual. La ciencia comienza, los científicos a investigar y comienzan a dar teorías, ¿verdad? Comienzan aquí y esto debe ser así y esto así. Y después cuando hacen una investigación o sale a la luz un nuevo descubrimiento, oh, estábamos equivocados. Y empezar de cero. Porque el hombre sin Dios es insuficiente. El hombre va de hipótesis en hipótesis. Sin embargo, Dios dijo, hágase y fue hecho, así de sencillo. Porque Él es Dios. Lo interesante sobre Génesis es que empieza exactamente donde acaba la ciencia. Y hay que admitir que ofrece respuestas pues relacionadas con la fe, pero nunca una fe que transgreda la razón humana. La ciencia está siempre mirando al pasado. El Génesis empieza donde está investigando la ciencia. Ahí está. Aquí tenemos un libro tan extraordinario que trata un tema con el cual la ciencia no se ha planteado, y de hecho no se va a plantear. ¿Cuál es la clave del misterio de la vida humana? Muchas veces hay personas saludables, sanas, hacen ejercicios, comen saludable, tienen todo. Anochecen y al día siguiente simplemente ya no están. ¿Tienen todo? Sí. Buenas córneas, su visión es 20/20, tienen buena condición física, tienen de todo, pero les falta la vida. Y la ciencia no sabe qué pasó, no lo puede comprender. No entiende. Porque ese es Dios. Ese es Dios. El hombre sin Dios es insuficiente. En los capítulos 3 al 6 de Génesis nos encontramos con el ámbito de las relaciones humanas y aparece el hombre ahí en escena. Y este libro se revela que la unidad básica de la sociedad es la familia, y entre 10 y 20 mil años de la historia humana no se ha producido un solo cambio. ¿O sí? ¿No? Fíjense, la familia sigue siendo el elemento básico de la vida humana. Cuando una sociedad se olvida de ese hecho y empieza a destruir la vida familiar, los fundamentos de esa nación se comienzan a caer a pedazos. ¿Por qué? Porque la nación es una extensión de la familia. Los países de todo el mundo no son otra cosa que grandes grupos de familias. ¿O no es cierto? ¿Sí? Eso es. Podemos ver en Génesis 3 al 6 que también revela el fracaso del hombre en esta relación básica, porque el hombre ha intentado ser hombre sin contar con Dios, y el resultado, como es natural, ha sido ¿qué? La introducción del principio del pecado. Cuando nosotros comenzamos a leer este relato, hermanos, vamos a ver cómo Caín rechazó a Dios. ¿Usted lo puede ver? Caín rechaza a Dios y se convierte ¿en qué? En un asesino. Porque creerse autosuficiente. Se marchó y fundó una civilización que acabó en apostasía, pero trajo como consecuencia el diluvio. Cuando Lot intentó alejarse de Dios, no sé si ustedes lo recuerdan, está en Génesis, para evitar que se influenciase su vida, ¿qué hizo? Destruyó a su familia como resultado de haberse alejado de Dios. ¿A qué viene todo esto? Que el hombre sin Dios es insuficiente. Y esto aparece una y otra vez en las Escrituras. Y aunque vivimos unos cuantos miles de años después de todos estos acontecimientos, el día de hoy sucede lo mismo. Cuando alguien se aleja de Dios,
no piense que le va a ir bien. Eso es el punto. Va a ser insuficiente. Vamos a tratar muchas veces de arreglar las cosas a nuestra manera. Surge una situación, yo lo arreglo a mi manera, porque mi papá me enseñó y mi mamá y toda mi familia, pero la van a echar a perder, la van a regar. Esto es, hermanos, todas las generaciones han estado repitiendo este mismo ciclo. Y lo vemos alrededor nuestro, en nuestra sociedad. ¿O no? ¿Por qué cree que se ha levantado toda la violencia y todo? Por lo mismo. Porque el hombre quiere vivir alejado de Dios. La inmoralidad, la violencia, todo lo que da. Eso no sale de un pueblo que busca a Dios, sino alejado de Dios. El aumento de los crímenes, los hogares destrozados por donde vamos, son un testimonio gráfico del fracaso del hombre en cuanto a tener éxito a nivel de las relaciones humanas separados de Dios. Y eso siempre va a ocurrir. Finalmente, en la última parte del libro, es una sección bastante extensa que empieza a la mitad del capítulo 6 hasta el capítulo 50, tenemos el ámbito de las relaciones espirituales. Es la parte más larga de este libro porque es la más importante para el hombre, su espíritu y su relación para con Dios. Y esta es la historia de 5 hombres. Y si usted recuerda los 5 hombres, pues va a tener casi todo Génesis en la palma de la mano. Estos hombres son Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y Génesis revela en la historia de estos hombres lo que siempre está buscando del hombre. Y quisiera que estudiemos un poquito sobre eso. Hay una pregunta. Muchas veces el hombre no lo sabe. ¿Qué está buscando? Porque no lo encuentra. Muchas veces creemos que lo que buscamos son cosas, pero sabemos que las cosas no son en realidad lo que queremos. Si yo tuviera un mejor trabajo, ganaría más lana, sería más feliz. Creemos eso. O haría más feliz a mi esposa, creemos eso. O haría más feliz a mis hijos, creemos eso. Pero no es eso. Toda la inquietud y las prisas de la época en la que vivimos se pueden entender como un esfuerzo humano por concentrarse en 3 metas. En primer lugar, la justicia. El sentido de tener razón. Es por eso por lo que estamos siempre tratando de justificarnos. Cuando algo malo lo hacemos, tratamos de justificarnos porque entendemos que el sentido de justicia. ¿Qué sucede si alguien intenta acusarnos de algo? Empezamos ¿qué? A justificarnos y queremos tener la razón siempre. El hombre siempre está buscando ¿qué cosa? La justicia. ¿Se da cuenta que no son cosas? Es la justicia. La segunda cosa que queremos buscar, ¿saben cuál es? Paz. Queremos tener una sensación de bienestar interior, de sentirnos wow, y una economía que fluya, ¿verdad? Que esté muy bien, basada en la educación, basada en un alto nivel de vida. Sin embargo, déjeme decirle que eso es un sustituto barato de la paz genuina, porque no va a existir. ¿Con cuánta frecuencia se pronuncia hoy la palabra paz? Y lo que más logra es que más deseemos la paz, pero no tenemos paz. El hombre está siempre buscando la paz. Y en tercer lugar, la tercera cosa que buscamos, ¿saben qué cosa es? Cosa, pero no es cosa, es gozo. El hombre quiere tener una sensación de gozo, de alegría, de felicidad de la vida. Y estas son las 3 metas invisibles, casi subconscientes de la vida: la justicia, la paz y el gozo. ¿Y dónde se encuentra eso? Pues en la Biblia, Romanos 14, 17, fíjese lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solamente Dios es el que imparte estas cosas a los hombres, y es lo que dice este relato de la palabra. Génesis nos revela de qué modo hombres que no creyeron ni obedecieron a Dios buscan en vano estas cosas. No lo van a lograr. Durante el tiempo de Jacob, sabemos que se negó a obedecer a Dios. Él insistió en hacer las cosas a su manera. ¿Y qué pasó? ¿Lo logró? ¿Sí o no? No lo logró.
Y podemos una y otra vez. Es decir, hermanos, Abraham igual le pasó por un tiempo cuando él dudó. Cuando él se fue a Egipto y cae en el pecado de la mentira y luego el adulterio. ¿Se acuerdan? Es decir, cuando el hombre trata de hacer las cosas a su manera, va a ser insuficiente porque no está con Dios. Así que este libro de Génesis pone de manifiesto, ¿qué cosa? La insuficiencia del hombre sin Dios, pero también revela la contraparte, la otra cara de la tortilla. ¿Cuál es? La suficiencia del hombre con Dios. Es decir, con Dios es suficiente. Con Dios todo es posible. Y ese es el mensaje que trae este libro. ¿Va quedando claro? ¿Sí? En el ámbito humano, en el ámbito de las relaciones humanas, el libro de Génesis revela que el hombre con Dios vive en paz y vive en armonía con otros hombres. Como lo vemos en el caso de Abraham, por ejemplo. Dice que él vivía ahí en Mamre, rodeado de cananitas. Y todos habían sido enemigos acérrimos. Pero durante el tiempo que él vivió, Dios obró de tal manera en la vida de estos enemigos que sus enemigos andaban en paz con él. E incluso en una oportunidad, cuando iba a enterrar a su esposa y no tenía un terreno donde enterrarle, él fue a comprarle. Y ¿qué le dijeron los cananitas a él? Eres un príncipe entre nosotros. Había honor, había respeto. Pero ¿quién lo hizo? La gracia de Dios en la vida de Abraham. Es decir, eso nos muestra que el hombre con Dios es suficiente, pero sin Dios, insuficiente. En lo que se refiere a la relación espiritual, Génesis declara que cuando el hombre tiene comunión con Dios, va recién a comenzar a conocer la felicidad suprema, va a conocer la justicia, va a conocer la paz y va a conocer el gozo que tanto anhela dentro de sí. Solamente cuando tiene esa relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la respuesta a todas esas necesidades. Y esto es algo que se pone de manifiesto en la vida de estos 5 hombres que les mencioné hace un momento. Y quisiera que lo repasemos brevemente. Noé, el primer hombre. Noé es una imagen de la regeneración. ¿Por qué? Porque Noé es aquel hombre que vivió antes del diluvio y después del diluvio. Vivió en ambos lados y fue preservado a través de ¿qué? Del arca. ¿Recuerdan? Y esa arca es un símbolo, es un cuadro ¿de quién? De Cristo. Lo que demuestra es que al pasar por las aguas del juicio, por las aguas de la muerte, sale victorioso a un nuevo mundo, a una nueva vida, gracias a esa arca. Y esto no es otra cosa que nos pasa a nosotros, que vivimos, ¿verdad?, hundidos en el pecado, pero gracias a Cristo nacemos y somos una nueva criatura. Siguiente. ¿Recuerdan que les dije? Noé. ¿Qué más dije? Abraham. ¿Qué nos enseña? Pues la justificación por la fe. Era el caso de un hombre que vivía por fe. Todo lo que hacía le era dado sin mérito por su parte, sin que hiciese, hermanos, un menor esfuerzo, pero Dios le guió. Y Abraham se apartó de las promesas y descubrió que las promesas de Dios eran genuinas, eran de verdad. Su fe fue puesta a prueba 8 veces. No sé si usted lo sabía, 8 veces de forma dramática. Así que si alguna vez ustedes están pasando por la prueba de la fe, pues lean la vida de Abraham para que vean. Y van a encontrar ustedes que en su vida pues pasaron circunstancias similares a las que pueden estar pasando ustedes. Y Abraham entonces nos enseña lo que significa ser justificado, ser amigo de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿No? A continuación, ¿quién está? Isaac. Isaac, hermanos, es la imagen de lo que es un hijo, lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Si hubo alguna vez un niño mimado, chiflado, ¿verdad? Dicen acá, ¿no? Consentido por su padre, este fue Isaac. Ese fue Isaac. ¿Por qué? Fue el hijo
en el más amplio sentido de la palabra. Fue el hijo de la promesa. Y cuando nosotros vemos, hermanos, a Isaac, vemos el corazón de su padre, cómo se desvivía por su hijo, la preocupación que tenía. Y tanto así, cuando muere la madre de Isaac, no lo deja solo, está con él y le manda a su siervo, a su mejor siervo, al más viejo, a conseguirle una esposa, porque veía la tristeza de su hijo. Es decir, un padre que se preocupaba por el bienestar de su hijo. Y es el mismo mensaje, hermanos, de Isaac, que podemos aplicarlo de Dios hacia nosotros, de cómo Dios nos mira a nosotros. Como dice Primera de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero seremos semejantes a Él, es decir, seremos como Cristo. Cada cosa que nos pasa, Dios está para poder ayudarnos. Dios no desea que pasemos circunstancias difíciles. Muchas veces las pasamos porque nosotros la buscamos, y otras veces pasamos porque es a través de las circunstancias que Dios está tratando con nosotros. Es donde Dios nos está moldeando. Es como Dios está dándonos su carácter. Es como cuando Dios nos está impregnando de su imagen en nuestro corazón. Por eso es que Dios permite que pasemos. Pero aún con eso, tenemos que entender que somos amados por el Señor. Si hubo un hijo amado, fue Isaac. Y eso también nos acaba de decir acá en Primera de Juan, que nosotros seremos como Cristo. A continuación nos encontramos con Jacob. Fue un astuto, un intrigante. El hombre que estaba convencido que podía vivir solo gracias a su ingenio, gracias a sus propios esfuerzos, gracias a que era bien trabajador, ¿no? Bien jale. Y él pensaba que podía hacerlo. Parecía que él inventó el dicho: el que no tranza no avanza. ¿No crees? Sí, pues se dedicaba a engañar a todo el mundo. Y acabó siendo víctima del engaño. Pero Jacob, ¿qué creen? Es una imagen de la santificación. Esa maravillosa obra de Dios, hermanos, en la que nosotros, en nuestra insensatez, intentamos vivir la vida conforme a nuestras propias fuerzas. Y muchas veces nos vemos llevados a situaciones que hacen que nos sintamos entre la espada y la pared, en las que por fin, al igual que Jacob, que se encontró luchando con el ángel, descubrimos que Dios nos está hablando y nos damos por vencidos. Muchas veces no entendemos. Y comenzamos a luchar y a tratar de esforzarnos. Pero cuando nos estamos dando cuenta que estamos luchando contra Dios, pues me rindo. Y recién comenzamos a vivir. Es lo mismo. Eso fue lo que Jacob hizo cuando él renunció al arroyo de Peniel, sabiendo que Esaú le estaba esperando con un grupo de personas, de hombres armados, dispuestos a quitarle la vida. Luchó contra el ángel de Jehová junto ahí al arroyo. Y fue ahí precisamente donde Dios quebrantó a Jacob. Y eso lo han leído. Y como un hombre quebrantado y teniendo que cojear durante todo el resto de su vida, se convirtió en Israel, el príncipe de Dios. Y esa es la lección que muchas veces Dios nos quiere dar, porque nos creemos autosuficientes. Entonces Dios te tiene que humillar, Dios te tiene que quebrantar de tal manera que toda tu vida andes quebrantado, sabiendo que dependes de Dios. Y cuando tú andas quebrantado y delante de Dios, tu vida va a ser ¿qué? Santificada, porque tu caminar va a comenzar en forma ascendente. Es lo que hace. Dios hace de lo más vil, lo menesteroso, nos escogió al Señor para poder convertirnos en hijos amados de Él. Es lo que hace. No sé si usted va viendo esa figura tan preciosa acá en Génesis, hermanos. O sea, es una lección tremenda. Algunos de nosotros podemos estar pasando ahora mismo por esta experiencia y esto que nos sirva de estímulo. Y la última imagen, la de José, la glorificación. El hombre amado por su padre, pero maltratado por sus hermanos. Y mientras pasa por esta relación terrenal, metido en una prisión oscura, un día, pero al día siguiente, sacado de esa prisión para vivir en la gloria del trono de Faraón.
donde reina y gobierna como el segundo más importante del reino. Y esta es la imagen del creyente. Este ejemplo que encaja maravillosamente con nosotros. Un día andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en la oscuridad, en las tinieblas, pero un día y al día siguiente, cuando nos arrepentimos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, comenzamos a caminar como hijos de Dios. No sé si usted entiende esto. Y vamos a descubrir lo que Dios quiso para el creyente. Y vamos a entender qué método es lo que Dios quiere para que el hombre se acerque hacia Él. ¿Cuál es la fe? Hay que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque para poder ir de las tinieblas a la luz admirable, tienes que haberte arrepentido y poner tu fe en Jesucristo, que Él es que limpia todos tus pecados. ¿Cuáles fueron los méritos de José? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Por eso que le esperó. Por eso que lo acusaron. Por eso lo ofendieron. Sus propios hermanos lo vendieron. Aún metido en la cárcel, le siguió creyendo a Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Creerle a Dios. Pero muchas veces, ¿qué quieres que Dios te hable todos los días? Todos los días. Mira, Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y se desapareció. Era un empujón de fe. Y lo esperó 25 años, no le habló. De pronto se aparece a los 25 años. Ya, ahí te va el hijo. Viene y lo fortalece para el siguiente tramo. Porque nosotros no andamos, ni debemos andar por nuestras emociones, ni por nuestros sentimientos, porque sentimos o dejamos de sentir. Nosotros tenemos que andar por fe. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Es imposible no creer de manera intelectual, sino aplicar y actuar conforme a esa fe, con lo cual todo se hace realidad, hermanos. Y el mensaje final de Génesis es que Dios es absolutamente necesario para que la vida sea completa. Sin Él no podemos entender nada de lo que este mundo nos rodea. ¿Entiende? Nada. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Qué puede hacer? Nada. No hallaremos ninguna respuesta sin Dios. Pero si se han apartado ustedes o han excluido a Dios y se han sentido tal vez desdichados, tristes, han sentido la oscuridad, la inutilidad del tiempo, el vacío, el aburrimiento, todo aquello es resultado de que el hombre intenta vivir sin Dios. Génesis nos dice que si volvemos al principio de la fe en Dios, encontraremos esa ayuda, encontraremos esa sanidad espiritual, encontremos esa felicidad que todos están anhelando, no solamente en un ámbito, sino en todos los ámbitos de la vida. Dios es el secreto de la vida humana. Y esa es la primera y última nota que hallamos en la Biblia. Recuerda que el hombre es insuficiente sin Dios, pero con Dios es suficiente para todo lo que se le sea encomendado.